buenos días, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas con nuestro programa de todos los lunes a las 4 de la mañana, volviendo a las sendas antiguas. Aleluya, qué privilegio, qué gran honor es para mí nuevamente el poder estar desde esta estación de radio, amén, para seguir compartiendo con todos nuestros radioescuchas que fielmente nos acompañan todos los lunes a esta hora, enseñanzas de la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y en esta mañana pues vamos a continuar con esa serie de estudios que empezamos hace casi un mes, el estar examinando, escudriñando qué realmente o cuál realmente es el significado de esas palabras que le fueron dichas al apóstol Pedro allá en el libro de los Hechos capítulo 10, ¿verdad? En donde se le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Ya vimos 3 partes de este estudio anteriormente. Si alguien no las ha escuchado, yo le invito para que las escuche en la página del ministerio, ya sea en Facebook o en YouTube. La página está bajo el nombre de Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Tenemos 3 partes ya que ya impartimos hace, como lo vuelvo a repetir, hace casi un mes. Pero hoy vamos a terminar ya con esta serie de estudios. Vamos a impartir la parte número 4. Amén. Pero antes quiero dar el teléfono de aquí en cabina. Es el área 626-993-1580. 626-993-1580. Solamente que no voy a poder tomar llamadas mientras se esté impartiendo la enseñanza, pero al final voy a dejar un tiempo para tomar llamadas. Si hay alguna necesidad de oración, algún comentario, puede contactarnos. Amén. Ahora también quiero dar información del ministerio. Amén. Como lo vuelvo a repetir, es el Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. La dirección del ministerio es el 8363 Reseda Boulevard en la ciudad de Northridge. Tenemos 3 servicios durante la semana. El primero de ellos es hoy lunes. Hoy tenemos servicio de oración. Hoy lunes a las 7 de la tarde, las 7 de la noche. Tenemos también los días miércoles a las 7 de la tarde. También tenemos servicio general. Y los domingos a las 6 de la tarde tenemos servicio de enseñanza. Amén. Si alguien está interesado, por favor póngase en contacto con su servidor. Mi teléfono personal es área 323-595-6357. 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno, a su disposición. Amén. Entonces ahora sí vamos a empezar con esta enseñanza. Amén. También hago la invitación, por si alguien desea instruirse un poco más en todo esto que hemos estado hablando, puede visitar las páginas en el internet, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí hay infinidad de enseñanzas que tú puedes tener acceso de una manera totalmente gratuita. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea hablándonos en esta mañana, que Él sea instruyéndonos, que Él sea abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos realmente entender lo que está escrito. Amén. Recordemos que a Felipe, al eunuco, dice que lo encontró en su carro y estaba leyendo las escrituras, ¿verdad? Pero le preguntó: ¿pero y entiendes lo que lees? O sea, muchas veces, hermano, no se entiende lo que se lee. En este caso, no se entiende lo que se lee porque no se toman en cuenta contextos, conceptos de la cultura en la que vivieron aquellos hombres que escribieron estas palabras. En este caso, el apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos viendo citas que escribió el apóstol Pablo. Amén. Pero como se ignoran conceptos que existen en esa cultura en la que él vivió, entonces se ha terminado por torcer sus palabras y darles un significado diferente, ¿verdad? Tal y como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta 3:15 y 16. Amén. Pero vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora
Te agradecemos, Señor, por tu gran amor, por tu bondad y por tu gran misericordia. Señor, también nos declaramos necesitados. Te pedimos que seas tú limpiándonos, purificándonos, Señor, habilitándonos, oh bendito Dios, haciéndonos dignos delante de ti, oh Señor eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender en esta mañana tu bendita palabra, oh Dios eterno. No para vanagloriarnos, Señor, ni para sentirnos muy importantes, bendito Dios, sino para, Señor, poder empezar a dar pasos de obediencia, Señor, de manera que tú te agrades de nosotros, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que remuevas el velo, Señor, que podemos tener en nuestros ojos, oh Dios, y que nos permitas ver claramente y entender, Señor, de una manera correcta tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor, al final de todo esto, a ti será dada la gloria, a ti será dada toda la honra, porque tú eres el único que la merece. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar examinando, escudriñando citas que aparecen aquí en la bendita palabra de Dios y en nuestras Biblias, que parecen indicar de que ¿sabes qué? Dios sí cambió de opinión y Dios sí ya nos da ahora el permiso de comer cualquier tipo de carne, de cualquier tipo de animal, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar examinando. Ya estuvimos examinando en los programas pasados, ¿verdad? Citas que parecen indicar eso, pero que ya nos dimos cuenta, ya entendimos que muchas de ellas se han sacado fuera de contexto, otras se han torcido y se han malinterpretado, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con esta cita en Gálatas 2:11 en adelante. Gálatas 2:11 en adelante. Si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, hermano, te pido que vayas a ella y que busques Gálatas 2:11 en adelante. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Oiga, nada más. Dice en el verso 12, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oigan nada más. Entonces, recordemos que Jacobo, hermano, él estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces vinieron, dice, algunos de parte de Jacobo. Y de hecho, cuando estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que ellos eran fariseos, estos que llegaron, amén. Bueno, pero dice que Pedro estaba comiendo con gentiles, o sea, comía con gentiles, se sentaba en la misma mesa que los gentiles. Pero dice que ya después que vinieron estos de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba, o sea, como que hacía que él no estaba ahí con los gentiles. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, amén. Y en su simulación, dice, también participaron los judíos, de tal manera que aún Bernabé, el ayudante de Pablo, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, ¿a qué hipocresía se refiere aquí el apóstol Pablo? Dice que Pedro estaba comiendo con gentiles y que cuando llegan estos de Judea se aparta y se hace como que no estaba ahí sentado ahí con los gentiles, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Pedro, aún Bernabé y los otros judíos que estaban ahí, por qué actuaron así? ¿Acaso en la Torá, acaso en la ley de Dios dada a Moisés, existirá alguna prohibición de que un judío coma con gentiles? ¿Será que está escrito, hermano, en algún lugar en la Torá, en algún lugar en la ley de Dios dada a Moisés? ¿Será que hay una instrucción específica? Pues la verdad es que no, hermano, no. Ahora, recordemos un poquito lo que sucedió allá en el libro de Hechos 10, ¿verdad? Cuando el centurión romano llamado Cornelio, recuerda que él tuvo una visión, ¿verdad? Un ángel se le apareció más bien y le dio instrucciones de que mandara a su gente a buscar a Pedro, que se encontraba en la ciudad de Jope, y que cuando él llegara le iba a explicar muchas cosas. Bueno, total que Pedro, recordemos que él estaba orando allá en la azotea y de repente tuvo un éxtasis, tuvo una visión que la cual de hecho le apareció 3 veces, en la cual él dice que vio toda clase de animales impuros, ¿verdad?
toda clase de animales inmundos, todos aquellos animales que Dios de hecho había prohibido comer. Para nosotros está en Levítico 11 y Deuteronomio 14, ahí se encuentra la lista de esos animales que Dios prohibió y también la lista de los animales que Dios aprueba que se consuman. Amén. Bueno, él vio en esa visión, en ese manto que descendía del cielo a la tierra, vio toda esa clase de animales impuros, ¿verdad? Animales inmundos. Pero también escuchó esa voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro, hermano? Recordemos que él dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, no, Señor, porque yo he obedecido lo que tú ordenaste en tu bendita palabra. ¿Verdad? Lo que está diciendo él. Y vemos que se quedó perplejo, hermano, pensando, porque esa instrucción de Pedro, levántate, mata y come, se le fue dicha 3 veces, oiga, 3 veces. Usted léalo ahí. Ya nosotros ya lo leímos, ya lo examinamos aquí, pero si usted no lo ha leído, lo invito a que lo lea, hermano. El capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Bueno, la 3ª vez, y él todavía se quedó perplejo, hermano, pensando cuál sería el significado de esa visión. ¿Por qué? Porque él conocía, hermano, la ley de Dios dada a Moisés. Él sabía lo que dice la Torah. Él sabía lo que dice Levítico 11 y Deuteronomio 14. ¿Sí? Él lo sabía. Entonces de repente dice que llegan a tocar ahí a la puerta. Pero antes el Espíritu Santo llega con Pedro y le dice: ¿sabes qué, Pedrito? A la puerta están 3 hombres que te buscan. No dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Oiga, yo los envié. ¿Sí? Ya vimos el por qué el Espíritu tuvo que llegar ahí con Pedro y decirle que no dudaran en ir con estos gentiles. Esa era la razón por la que Pedro no iba a querer ir con estos gentiles, hermano, ¿sí? Por esa prohibición que existía. Bueno, ya lo dije, ¿va? Ya lo dije. De hecho, había una prohibición, sí, de que un gentil no se podía acercar a un extranjero. Perdón, de que un judío no se podía acercar a un gentil o a un extranjero. Amén. Era una prohibición no escrita en la Torah, no escrita en la ley de Dios dada a Moisés, sino que este era un mandamiento de hombre, era un takanot. Amén. Entonces, pero ya analizamos todo esto, ¿verdad? Ya analizamos, y al final, cuando él acepta ir con estos hombres y llega ya con Cornelio, hasta ese momento fue que él entendió el significado de esas palabras, de esa visión, ¿verdad? Porque le dice a este Cornelio, le dice: porque Dios me ha mostrado que no llame a ningún hombre como un inmundo. Porque empieza diciendo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil. Pero Dios me ha mostrado, oiga, que no llame a ningún hombre común o inmundo. Oiga, ahí no le está diciendo, pero Dios me ha dicho que ya de ahora en adelante no llame a ningún cerdo como un inmundo, que no llame a ningún marisco como uno inmundo. No está diciendo eso, hermano. O sea que es el significado de esa visión, se estaba refiriendo a hombres, se estaba refiriendo a personas. Amén. Y también ya vimos que eran las tradiciones judías, eran las leyes de los rabinos las que prohibían que un judío comiera con un gentil, y de esta manera entonces este judío fuera a comer algo indebido. Los rabinos de hecho estipularon que para evitar contaminarse con alimentos que no habían sido ordenados por Dios, pues mejor le era a un judío que ni siquiera entrara en la casa de un gentil. Pero ¿qué es esto? Pues son mandamientos de hombres, ¿verdad? Son mandamientos de hombres. Entonces, el apóstol Pedro, hermano, vemos que en Gálatas 2, él estaba comiendo con gentiles. Estaba viviendo, estaba el apóstol Pablo, ahí estaba viendo que el apóstol Pedro ya había entendido. Y que además ya no estaba viviendo bajo las reglas o tradiciones judías, ¿sí? Bajo estos mandamientos, ya no estaba viviendo de esa manera. Por eso es que él estaba ahí comiendo ya con estos gentiles, hermano. Eso no significa que él estuviera comiendo alimentos inmundos o alimentos prohibidos por Dios. No, simplemente estaba teniendo comunión con esos gentiles sentados a la misma mesa. Amén. Ahora,
Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando llega esta gente de parte de Jacobo, esta gente de la circuncisión, gente que de hecho era muy religiosa, gente que estaba todavía viviendo bajo esas tradiciones rabínicas? Oiga, ellos todavía estaban obedeciendo esos mandamientos de hombres, ¿sí? Todavía estaban, siguiendo esos mandamientos de hombres, obedeciendo esos mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pedro, hermano? Pues vemos que se sintió intimidado. Oiga, sí, es la verdad, se sintió intimidado. Y por eso dice que el apóstol Pablo le reprendió en su cara. Y dice, pero como vi, oiga lo que dice más adelante, pero como vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, oiga, ¿se dan cuenta lo que dice aquí, hermano? Oiga, pero como no andaba conforme a la verdad del evangelio, oiga, nada más, no está diciendo que no andaba conforme a los mandamientos de hombres. No. Dice que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Entonces, aquí estamos hablando ya de dos cosas, ¿verdad? De dos cosas diferentes. Estamos hablando ya de dos sistemas religiosos, dos sistemas teológicos, dos sistemas espirituales diferentes. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, cuando vi que no andaba correctamente conforme a la verdad del evangelio, ¿y cuál es la verdad del evangelio? Bueno, ya lo hemos estudiado también anteriormente, ¿verdad? Cuando estudiamos precisamente esta carta a los Gálatas, ya vimos que el evangelio es la Torá escrita. Ese es el evangelio, hermano, la Torá escrita, ¿sí? Pero, y nuevamente pregunto esto, ¿pero acaso en la Torá escrita dice que un judío no puede comer con un gentil? Pues no, hermano, no hay ningún lugar en la Torá, ningún lugar en la ley de Dios dada a Moisés que diga que un judío no puede comer con un gentil. Ahora, el no comer con gentiles, hermano, eso fue establecido por el sistema rabínico, que de hecho se estipuló siglos después, eso que se llama takanot, en hebreo se le llama takanot. Entonces, por un lado el apóstol Pedro ya no estaba sometido a esas reglas de hombres, ya no estaba obedeciendo esos mandamientos de hombres. Pero cuando llegó esta gente influyente de parte de Jacobo, ¿sí?, esta gente de la circuncisión, dice que se intimidó. Y por eso es que el apóstol Pablo lo reprende, hermano, de tal manera, ¿sí? Vamos a regresar a Gálatas 2:14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oiga nada más. Y aquí viene esa famosa frase, ese famoso término de judaizar. Oiga, ¿y qué es judaizar, hermano? ¿Qué es judaizar? ¿Por qué? Porque actualmente en el cristianismo, a cualquier persona que trate de guardar algo que está escrito en la ley de Dios dada a Moisés, en la Torá, como por ejemplo el día de reposo del séptimo día, celebrar la Pascua bíblica, o sea, cuando Dios la ordenó, abstenerse de ciertos alimentos, etcétera, automáticamente dentro del pensamiento cristiano tradicional se le dice a esta persona que está judaizando. Pero ¿realmente será esto judaizar? Bueno, vamos a ver, hermano, ¿qué es judaizar de acuerdo a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios? ¿Sí? Jesús, Yeshua, dijo esto en Lucas capítulo 12, desde el verso 1 en adelante. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Oiga lo que es judaizar, hermano. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ya, por ejemplo, en Mateo 23, hermano, ahí les suelta todo Jesús a estos fariseos, ¿sí? Ahí les suelta todo, hermano. Mire, Mateo 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, oiga lo que les dice, ¿sí? Oiga lo que les dice. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Pero vamos a empezar aquí, vamos a ir desgajando esto, hermano. ¿Qué significa la cátedra de Moisés? ¿Sí?
qué es lo que significaba en el tiempo de Jesús. Porque, les soy sincero, yo anteriormente, antes de estudiar estas cosas, yo decía, la cátedra de Moisés, no, pues ha de ser como, ha de haber sido así como una escuela, una universidad en el tiempo de Jesús, eso ha de haber sido la cátedra de Moisés. Pues no, hermano, yo te invito de hecho a que en Google tú buscas, hermano, la cátedra de Moisés, de hecho, es una banca de piedra. Oiga, una banca de piedra, eso es la cátedra de Moisés, que de hecho esas se ponían fuera de las sinagogas, ahí en Israel. En estas sillas, en estas bancas de piedra, que se le llamaba así la cátedra de Moisés, ahí se sentaban los escribas y fariseos. Oiga, como lo dice aquí el verso 2, ¿verdad? Y ahí es donde enseñaban al pueblo antes de entrar a las sinagogas. Amén. Eso es lo que es. Bueno, pero el verso 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oiga, nada más, ¿sí? O sea, hablando de los fariseos, ¿va? Todo lo que ellos les digan, les enseñen que Moisés dijo, es lo que significa aquí, ¿sí? Es lo que está diciendo aquí. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, todo lo que, porque ellos decían, Moisés dijo tal cosa. Jesús dijo, ok, si ellos le dicen que Moisés dijo tal cosa, ok, háganlo y guárdenlo, pero no hagan conforme a las obras de ellos, porque ellos dicen, Moisés dijo, pero ellos no lo hacen. Oigan nada más, ¿sí? Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Muchas veces leemos esto, hermano, y no entendemos qué son estas cosas, pues, ¿verdad? Pues ensanchan sus filacterias. ¿Qué es filacterias? ¿Qué son los flecos de los mantos? Bueno, filacterias, de hecho, son como... Mire, yo aquí puse una foto, aquí tengo una foto en mi computadora. A ver, pues déjenme voltear mi celular, a ver si lo pueden ver aquí. Mire, para los que estén viendo este video, ¿no? Los que estén escuchando, pues no van a poder verlo. A ver, déjenme ver si se ve. Creo que no se va a ver. Oh, sí, ahí está. Esto es una filacteria. ¿Lo alcanza a ver ahí? Es como un tipo de cuero que enredan en sus manos y se lo ponen después como una cajita en la cabeza. Amén. Solamente no voy a explicar exactamente dónde está escrito, solamente para que conozcan. Pero después dice, y ensanchan las filacterias y los flecos de sus mantos. Esos son los mantos, ese es el tzitzit, se le llama así. Son esos como hilitos que cuelgan, ¿sí? Y acá el manto de oración. Amén. A ver si lo ven. Sí, amén. Ese es un manto que tiene tzitzit, tienes esos hilitos que le cuelgan. Amén. Bueno, solamente para que tengan una idea de lo que está hablando aquí la palabra. Amén. Entonces, dice el Señor, ¿verdad? Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Oigan nada más, o sea, estos hilitos que le cuelgan, hermano, ellos los extendían que llegaran casi hasta el suelo. Oigan nada más, y eso está escrito, hermano. Está escrito, creo que es el número 6, número 7, ahí está escrito esto. Que estos sí se le llaman estos hilitos, Dios los ordenó para que los hijos de Israel, al verlos, se acordaran de los mandamientos de Dios. Oigan nada más, esa era la razón por la que Dios ordenó esto. Amén. Bueno, verso 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. ¿Eh? Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Verso 9. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Oiga nada más, ¿se da cuenta? No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí ya se derribó otra vaca sagrada del catolicismo, ¿verdad? Bueno, verso 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, o sea, el Mesías. Verso 11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo,
porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Verso 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, verso 18, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Verso 23. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Verso 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Verso 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Verso 35. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, todo este sistema rabínico religioso, hermano, ¿sabe qué es lo que estaba haciendo? Estaba quitando el espíritu de la palabra y estaba anulando la Torá, estaba anulando la ley de Dios dada a Moisés y estaban enseñando mandamientos de hombres. Oiga, exactamente, hermano, lo que está sucediendo actualmente en la mayoría del pueblo cristiano. Se ha anulado la palabra de Dios, se ha anulado la Torah, se ha anulado la ley de Dios dada a Moisés, diciendo que esa ya no se tiene que guardar, y entonces se terminan obedeciendo mandamientos de hombres. Se enseñan y se obedecen mandamientos de hombres. Mucha de la doctrina, hermano, que actualmente se enseña en mucho pueblo cristiano, no son más que mandamientos de hombres. Ya no es la palabra de Dios, no. Son mandamientos de hombres, pero que se hace parecer como si fuera Dios el que ordenó todo eso. Pero no es verdad, mi hermano. Por eso es que Isaías 29:13, mire, empezando por el día de reposo. El día de reposo que se guarda en la mayoría del pueblo cristiano, ya no es el día de reposo ordenado por Dios, porque Dios ordenó guardar el séptimo día, ¿verdad? Séptimo día como día de reposo. Bueno, ahora ya no se guarda el séptimo día, ahora se guarda el primer día de la semana, se guarda domingo. Oiga, ¿por qué? ¿Porque en él resucitó Cristo? No, mi hermano, Jesús no resucitó en domingo por la mañana. No, Jesús no resucitó domingo por la mañana. Usted lea Mateo 12, 38 al 40.
Ahí dice que el mismo Jesús dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches son 72 horas. No son 36 como el sistema religioso nos ha enseñado, ¿sí? Porque de viernes por la tarde a domingo por la mañana solo son 36 horas. Pero el Señor dijo que no, que Él iba a estar 72 horas, 3 días y 3 noches. Entonces, Él no resucitó domingo por la mañana. De hecho, Él resucitó justo antes de terminar el día de reposo del séptimo día, porque si su cuerpo fue puesto en la tumba, digamos a las 5 de la tarde, porque a las 6 de la tarde empezaba ese día de reposo de gran solemnidad, pues tenía que resucitar a la misma hora, 3 días y 3 noches después, ¿sí? Entonces resucitó justo antes de terminar el día de reposo del séptimo día. Ya cuando se guarda el primer día de la semana, ahí ya no es ni porque Jesús resucitó ese día, ni porque Dios ordenó que se guarde ese día. No, más bien se está obedeciendo el mandamiento de un hombre. Muchos lo ignoran, muchos no conocen esto, pero el que ordenó guardar el primer día de la semana, el que ordenó guardar domingo, hermano, no fue Dios, fue Constantino, el emperador romano. Oiga, el emperador romano que él estipuló ahí en el concilio de Nicea del año 325, ahí fue donde se estipuló eso, hermano, que se guardara de ese momento en adelante el primer día de la semana en honor a un dios de Constantino, porque Constantino era un hombre pagano, que supuestamente se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Pero que se trajo con él todas sus costumbres, tradiciones paganas y aún sus dioses paganos. Entonces, ¿a qué dios estaba dando honra? Al dios Sol, ¿sí? Al dios Sol. Por eso es que Sunday, hermano, aún está bien claro. Sunday o domingo en inglés se dice Sunday, ¿verdad? Sunday significa día del sol. Es lo que significa. Por eso es que Isaías 29:13 dice, oiga lo que dice el Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oiga, así se encuentra la mayoría en el pueblo cristiano, hermano. Obedeciendo mandamientos de hombres y desechando totalmente el verdadero mandamiento de Dios. Así que vamos a volver ahora al apóstol Pablo, hermano. Ya lo dejamos esperando. Vamos a volver. Ahora, entonces, vemos que el apóstol Pablo, hermano, que él ya había entendido esto de la tradición rabínica, él ya había entendido que esos eran mandamientos de hombres, pero vio que el apóstol Pedro, hermano, se estaba tambaleando, vio que él estaba dudando, vio que se estaba atemorizando. ¿Por qué? Porque hay un momento en que el apóstol Pedro dice, oiga, cuando llegan estos de la circuncisión, esta gente de Jacobo, como que él dice, híjole, y ahora, ¿a quién me someto? ¿A quién le hago caso? O sea, por un lado tenía la presión de la sociedad de los hombres, ¿sí? Por un lado tenía estos gentiles, y por otro lado, el de las autoridades religiosas. Y entonces él dice, híjole, ¿y ahora a quién le hago caso? ¿A quién me someto? Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, le reprende de tal manera. ¿Por qué? Porque fue hipócrita, ¿sí? El apóstol Pedro actuó hipócritamente, porque antes de que llegara sí estaba ahí compartiendo, yo creo que hasta se aventaba sus chistes ahí con los gentiles, hermano, comiendo, pero cuando ve que llegan estos de la circuncisión, híjole, en la torre se apartó, se quitó de ahí, de la mesa, hermano, y actuó como si nunca hubiera estado con ellos. Además, yo creo que hasta los despreció. Oiga, por eso es que el apóstol Pablo le reprende de tal manera. Y de hecho, hermano, actualmente en Israel, un 70% de las personas, oiga, no son observantes. Son religiosas de alguna manera, pero a nivel práctico de religión ortodoxa, solo algún pequeño porcentaje. Solo una minoría vive como judíos ortodoxos, la mayoría no. Entonces, tal era el caso del apóstol Pedro, hermano. Él no era observante a ese nivel. El apóstol Pablo sí. Oiga, el apóstol Pablo sí era un observante, porque él era fariseo, pues, ¿ya? Él sí guardaba todos estos mandamientos de hombres, todas estas prohibiciones rabínicas. Él las había guardado, hermano. Él sabía de lo que estaba hablando. Entonces, el apóstol Pedro, al separarse y dar la impresión de que él también guardaba esas prácticas judías, esas prohibiciones judías, que él también guardaba esos mandamientos de hombres, dígame usted, ¿qué impresión le dio a esos gentiles, hermano? Cuando ven que llegan estos religiosos y que el apóstol Pedro se aparta de ellos. Pues siendo nuevos, hermano,
pudieron haber pensado, no, pues entonces sí debemos hacer como hacen estos religiosos, ¿va? Si el apóstol Pedro se cuida de ellos, entonces esto quiere decir que eso es verdad. Es por eso que el apóstol Pablo, hermano, le reprende y prácticamente le confronta diciendo, vamos a nuevamente a escuchar qué fue lo que le dijo. Ahora, le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tú no te hagas. Tú no eres religioso, tú no vives como ellos. Entonces, ¿para qué les estás dando este ejemplo a estos gentiles, estos que son nuevos? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar es diferente a guardar la Torah escrita, hermano, dada a Moisés. Judaizar no es guardar la ley de Dios dada a Moisés, no. ¿Por qué es diferente? Porque el judaísmo, hermano, de la época ya se había convertido en un sistema religioso que incluía muchas otras cosas que vamos a ver a continuación, ¿sí? El problema es que se cree que el judaísmo de la época solo se guardaba la ley de Dios dada a Moisés, la Torah escrita. Eso es lo que se ha creído en el cristianismo. Pero la verdad es que no, hermano. El judaísmo de la época e incluso el judaísmo actual guardan muchas otras cosas que no están escritas, ¿ya? Gálatas 2:15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y aquí viene la frase más importante, hermano, de esta carta a los Gálatas y de toda la carta a los romanos también. La frase que yo creo con todo mi corazón que es la frase más incomprendida de la historia dentro del cristianismo. Oiga, Gálatas 2:16. Vea, examinen lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Pero voy a hacer un paréntesis, voy a dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina, área 626-993-1580, 626-993-1580. Pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. ¿Sí? Y como le vuelvo a repetir, personalmente yo creo que este es uno de los versículos que más malinterpretados se han dado, hermano, en la historia de la fe dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia, hermano, entre las obras de la ley y la fe de Jesucristo? ¿Qué dice al respecto la teología cristiana? Bueno, tradicionalmente, ¿cómo es que se ha interpretado o cómo es que interpreta la teología cristiana este pasaje? Pues lo interpretan diciendo que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torah. Así es como se interpreta, ¿ya? Entonces, pues a simple vista, parece que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el hombre no es justificado por obedecer la ley de Dios dada a Moisés, por obedecer la Torah, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, son dos cosas opuestas, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, ¿correcto? El tratar de obedecer la ley de Dios dada a Moisés, la Torah, es opuesto a la fe de Jesucristo. Pero aquí tendríamos que ver, primeramente, cuál es la fe de Jesucristo, ¿sí? Para poderlo entender. Amén. Gálatas dice, vamos a repetirlo nuevamente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, ¿por qué es que esta frase, hermano, no se ha entendido en el cristianismo? Y ha traído tanta separación entre el judaísmo y el cristianismo a lo largo de la historia. Por un sencillo detalle. Porque esta frase de las obras de la ley, hermano, teólogos cristianos, incluso teólogos judíos, cuando la leían decían, ¿qué es esto de las obras de la ley? ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿Sabe por qué? Porque esta frase, hermano, de las obras de la ley solo aparece en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. No aparece en ningún otro lado, ¿sí? Esta frase de las obras de la ley, hermano, no existe en la literatura rabínica. Entonces, muchos decían, bueno, pues seguramente que se está refiriendo a la ley de Dios dada a Moisés, sí, se está refiriendo a la Torah. Entonces, pero ¿hasta cuándo tuvimos la oportunidad de aclarar esta confusión, hermano? Hasta los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto en 1948. Ahí fue cuando se encontraron estos manuscritos, allá en el área de Qumran, oiga, allá en el Mar Muerto, allá al sur de Israel. Ahí fue donde se encontraron esas cuevas, amén. Pero
Bueno, ahorita vamos a explicar si nos alcanza el tiempo, espero que sí. A ver, déjeme ver cuánto nos queda. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, yo creo que sí vamos a acabar hoy. Amén. Vamos a explicar un poquito acerca de eso, pero quiero mencionar esto primero. Hechos 15:19 en adelante dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas son las cosas que se estipularon allá en el concilio, hermano, que se dio en Jerusalén, porque a raíz de esto, de esta confusión, o de este desacuerdo que se dio en Gálatas 2, amén, se estipuló ahí que se subiera a Jerusalén para que ahí se tomaran decisiones los líderes del movimiento, los líderes de la iglesia, ¿sí? Porque ahí se encontraban, ahí con Jacobo, ahí se encontraba, este concilio se dio más o menos en el año 50 de nuestra era, amén, y lo que se estipuló ahí por Jacobo, el hermano del Señor, porque él fue el que tomó la decisión ahí, hermano, no fue Pedro, de hecho, ¿ya? En la iglesia católica se cree que Pedro fue el primer papa, pero él no tenía autoridad ahí. El que tomó la autoridad ahí fue Jacobo, porque él era el líder, él era el líder de ahí, de esa comunidad. Entonces dice, lo que se estipuló ahí fue lo siguiente, Hechos 15:19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Oiga, verso 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, estos mandamientos, hermano, porque dice, hay personas que dicen, no, es que solamente son estos mandamientos: apartarse de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. Pero ni aún eso se cumple, hermano. Pero esos mandamientos fueron dados para estos gentiles, hermanos, que estaban regresando a la fe, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo y los demás apóstoles entendieron que estos gentiles eran los descendientes de los dispersos, pertenecientes a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y por lo tanto, si Dios mismo los estaba trayendo de regreso, entonces no había por qué ponerles tropiezo o cargas, para que de esa manera se empezaran a incorporarse a la comunidad hebrea y asistir a las sinagogas en cada día de reposo y empezar a aprender la Torah, empezar a aprender la ley de Dios dada a Moisés. Y no que solamente, hermano, y nada más estos mandamientos se debían de guardar de ese tiempo en adelante, como se ha malinterpretado a lo largo de la historia hasta nuestros tiempos dentro del cristianismo, sino que se tenía que iniciar por guardar estos mandamientos, oiga, estos 4 que leímos, y después iban a ir aprendiendo los demás mandamientos de poco a poco, hermano. Porque aquí en este estudio solo estamos hablando de acerca de los alimentos, ¿verdad? Pero de hecho el asunto principal era que algunos de los hermanos que habían llegado de Judea les decían que se tenían que circuncidar, oiga, conforme al rito de Moisés. Y que si no lo hacían así, entonces no podían ser salvos. Eso fue lo que llegaron a decir estos de la circuncisión, ¿sí? Entonces, fíjese cómo este asunto de la circuncisión a estas fechas en las que se dieron estos acontecimientos, ya lo habían hecho todo un rito, ¿sí? Porque es lo que decía, si no se circuncida conforme al rito de Moisés, oiga, pero esto ya es diferente, hermano. Diferente, por ejemplo, mire, ya es diferente a la circuncisión que se le había ordenado realizar a Abraham, ¿verdad? Abraham fue el primero que se le ordenó, el cual era un proceso muy sencillo, hermano, que años después, aún Séfora, la mujer de Moisés, oiga, realizó a su hijo Eliezer. ¿Recuerdan cuando el Señor envió a Moisés a Egipto a libertar a su pueblo? Lo envió, pero dice que en una aldea, oigan, en una noche, en una aldea, dice que el ángel del Señor le salió al encuentro a Moisés y lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar? Hermano, ¿sabe por qué? Porque no había circuncidado a su hijo menor. Por eso es que Séfora tuvo que circuncidar a su hijo. Amén. Pero el ejemplo que te quiero dar aquí es que era una circuncisión sencilla, hermano, que Séfora la realizó con su hijo. Oiga, o sea, un proceso sencillo, hermano, no como en nuestro tiempo que se requiere anestesia y todo un proceso más riguroso. No, en esa época no era tanto. O sea, eso nos dice de que algo sucedió a lo largo de la historia, que en ese tiempo era algo sencillo, pero ahora ya es algo más complicado. Amén.
Pero, como lo mencioné anteriormente, aquí solo estamos hablando con lo relacionado a alimentos. Por lo tanto, el mandamiento que fue dado aquí, que se apartaran de ahogado y de sangre, o sea, que los animales no se mataran de una manera salvaje, por ejemplo, con estrangulación, y apartarse de comer sangre de cualquier ser viviente. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida, y Dios la dio solamente para expiación por el pecado. Entonces, como dijimos anteriormente, eran para por lo menos iniciar con estos 4 y después iban a aprender los demás mandamientos, ¿sí? Que de hecho son 7, pero que 3 están un poco escondidos en esta cita, como veremos a continuación. Hechos 15:19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. 1, ¿verdad? Contaminaciones de los ídolos. 2, fornicación. 3, de ahogado. 4, de sangre, ¿verdad? Pero otros 3 están aquí escondidos. Hechos 15:21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada día quien lo predique. 5, ahí está el quinto. En las sinagogas 6, donde es leído en cada día de reposo. 7. Oiga, ¿sí? Pero también se ha entendido erróneamente, hermano, que solo y únicamente te tienes que abstener de comer ahogado y sangre, y ya todo lo demás te es lícito comer. Aún lo que Dios dijo que no era considerado como alimento en Levítico 11 y Deuteronomio 14, pero que ahora ya dio permiso de comerlo, pero Dios no cambia, hermano. En Él no hay mudanza ni senda de variación, ¿verdad? Él es el mismo de hoy, de ayer y por siempre. Y hay quienes aún estos 2 mandamientos, hermano, no guardan, aunque aparecen aquí en el Nuevo Testamento también. Amén. Entonces, para ir cerrando, hermano, esto de las obras de la ley, porque ya no lo terminé de explicar, esto de las obras de la ley, hermano, para nada tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés. No tiene nada que ver con la Torah escrita. No. De hecho, mencioné que en los manuscritos del Mar Muerto, de hecho, ahí se encontró todo un manuscrito, hermano, precisamente con este nombre: las obras de la ley. Amén. Así, se encontró todo un manuscrito con ese nombre. Olvidé el nombre en hebreo, ¿cómo se llama? Miksá Masé HaTorah, así se llama. Miksá Masé HaTorah, las obras de la ley, the works of the law. Miksá Masé HaTorah. Así, todo un manuscrito. Entonces, cuando se estudió ese manuscrito, hermano, ¿sí?, se descubrió que para nada tenía que ver con la ley de Dios dada a Moisés, sino que más bien eran la obediencia a los mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque vimos que dice que ya no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué estaba basada la fe de Jesucristo? ¿Sí? ¿En qué estaba basada la fe de Jesucristo? O sea, en dónde Él se instruía, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué palabra de Dios existía en el tiempo de Jesús? ¿Qué palabra de Dios existía en el tiempo de Jesús? ¿Será que cuando Él se sentaba con sus discípulos, le decía a Pedro: a ver, Pedrito, pásame el libro de Apocalipsis, vamos a estudiar hoy Apocalipsis? O a ver, Juan, pásame Mateo, Lucas, o la carta a los Gálatas, la carta a los romanos, a los filipenses, pásame eso. No, hermano, esas cartas ni siquiera se habían escrito todavía. O sea, lo único que se tenía como palabra de Dios en el tiempo de Jesús era lo que nosotros actualmente conocemos como Antiguo Testamento, ¿ya? Eso era todo, hermano. Eso era todo, que incluía la ley de Dios dada a Moisés, los escritos y los profetas. El Antiguo Testamento solamente. Entonces, la fe de Jesús estaba basada en lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Ahí estaba basada la fe de Jesucristo. Y entonces, ¿cómo es que nos dice ahora que ya no nos podemos justificar por la obediencia a esas escrituras en las que creyó Jesucristo? ¿Por qué? Porque las obras de la ley no se refiere a la ley de Dios dada a Moisés, mi hermano. Las obras de la ley son los mandamientos de hombres. Oiga, por eso es que dice acá, vamos a revisar un poquito. Por eso es que dice aquí, hermano,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, sabiendo que el hombre no es justificado por la obediencia a los mandamientos de hombres, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Oiga, por la fe de Cristo y no por la obediencia a los mandamientos de hombres. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Oiga, ¿se da cuenta? Por cuanto la obediencia a los mandamientos de hombres nadie va a ser justificado. Ah, ahí sí ya tiene sentido esto. Amén. Así sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las obras de la ley no son la obediencia a la ley de Dios de Moisés, porque en eso creyó Jesús, pues. Yo sé que en el cristianismo se nos ha enseñado de que Jesús no, Él vino a abolir la ley. No, mi hermano, Él mismo dijo que no. Mateo 5:17, usted lo lee. No malinterpreten la razón de mi venida. Yo no vine para abolir la ley de Moisés ni los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Oiga, palabras de Jesús. ¿Ya? No son mis propias palabras, hermano. Son palabras de Jesús. Mateo 5:17 al 19. Usted léalo ahí. No lo puse aquí, pero usted léalo ahí, hermano. Ahí dice claramente que Jesús no vino a abolir la ley de Moisés. Oiga, ya, no a cumplir su propósito. Entonces, es mentira, hermano. Es mentira que las obras de la ley sean la obediencia a la ley de Dios. No, las obras de la ley son los mandamientos de hombres. ¿Sí? Son los mandamientos de hombres. ¿Y por qué es que hasta esta época se está entendiendo todo esto, hermano? Bueno, tengo una cita aquí más con la que voy a cerrar. Amén. Y se encuentra en Jeremías 16:19. Oiga. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Oiga, al final de los tiempos, hermano, íbamos a entender que lo que nos habían enseñado nuestros antepasados eran mentiras, ¿sí? Porque ¿por cuánto tiempo no se nos enseñó, hermano, que las obras de la ley era la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés? Por mucho tiempo, hermano, por muchos años. Es más, yo mismo, hermano, yo mismo enseñé esto anteriormente. Antes de que el Señor tuviera misericordia de mí, hermano, y me abriera los ojos del entendimiento para poder entender esto, hermano. Yo mismo predicaba en contra de la ley de Dios dada a Moisés. Pero no es así, mi hermano. Amén. La palabra de Dios no se contradice. Una cita tiene que ir en completo acuerdo con otra cita. Amén. Porque Dios no se contradice, pues Él fue el mismo que escribió el Antiguo Testamento y también inspiró a escribir el Nuevo Testamento. Amén. Entonces no hay contradicción en Dios. Y cuando parece que una palabra se contradice con otra, es porque se le está dando una interpretación incorrecta. Oiga, nada más. Y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Eso es lo que ha sucedido. Hemos visto que las citas que te presenté durante todos estos estudios, hermano, esas citas que parecen indicar que no, que Dios sí cambió de opinión, todas esas no es raro que hayan sido escritas por el apóstol Pablo. Oiga, todas. ¿Y qué nos dice? Segunda de Pedro 3:15-16. Primero dice que las palabras del apóstol Pablo son difíciles de entender, por cuanto hay algunos indoctos e inconstantes que las tuercen, oiga, tergiversan sus versos para darles un significado diferente. Eso es lo que ha sucedido, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí nos vamos a detener por el día de hoy. Vamos a ver si hay alguna llamada. Es área 626-993-1580. Tenemos casi 4 minutos para contestar si hay alguna llamada. Área 626-993-1580. Dirección del ministerio 8363 Reseda Boulevard, en la ciudad de Northridge. Para mayor información puedes llamarme al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. Tenemos servicios hoy lunes a las 7 de la tarde, tenemos servicio de oración. Los días miércoles tenemos servicio general a las 7 y los domingos tenemos servicio de enseñanza a las 6 de la tarde. Vamos a tomar una llamada. Sí, el Señor le bendiga. El Señor me lo bendiga, hermanito. Amén. ¿Cómo está, hermano? Yo estoy oyendo que de su escribí todas las citas
de lo que usted está hablando. Y entonces, los 10 mandamientos es por el hombre, es No, por, no, ¿no? no son por el hombre. Lo que pasa Ajá. que hay mandamientos, hay preceptos, hay estatutos y hay leyes. Oh, ok. Ya, mandamientos sí, son mandamientos de Dios también, pero también hay preceptos, hay estatutos que muchas veces esos no se conocen. Oh, ok, Ya, ok. amén. Ok, entonces esos no los conozco, los no. Ya, Ajá. exactamente, ya, Pero porque bueno. son diferentes. Amén, Ajá. pero fueron ordenados Oh. por Dios también. Ajá, Ujú. ajá. Porque Oh, ok. Entonces, recuérdese, mire, Génesis, es que Génesis 26 o 25, 6, algo así, dice, por cuanto yo abra mi voz para obedecer mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. O sea, Ok. por esa razón es que Abraham fue bendecido, porque él obedeció. Amén. Ajá. Ya, gloria al nombre del Señor. Ok, 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 gracias, hermanito. Amén. Bien. Bendiciones, hermano. Ok, Dios lo bendiga. Bendiciones a Dios. Ok, bye bye. Bye. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, nuevamente hago la invitación por si alguien desea seguir instruyéndose en todas estas cosas, hermano, en la página del ministerio, tanto en YouTube como en Facebook. Tenemos infinidad de enseñanzas que usted puede tener acceso ahí de una manera totalmente gratuita y escucharlas a su tiempo, ¿verdad? Por pausas o como usted lo quiera, cuando usted tenga el tiempo para hacerlo. El nombre del ministerio es Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Así se llama el ministerio, en Facebook y en YouTube. Bueno, vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias al Señor por todo esto que Él nos ha bendecido durante toda esta serie de enseñanzas. Ya la próxima semana vamos a iniciar con una nueva enseñanza de otra cosa. Amén. Amantísimo Dios y Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, por todo lo que tú has hecho, Señor, por haberte acordado de nosotros, oh Dios, descender a través de tu bendita palabra, bendito Dios. Yo te agradezco, Señor, por cada vida, Señor eterno, que tú has inquietado, mi Dios, que si no lo han creído con todo su corazón, al menos ya quedó esa duda, Señor, y que ellos puedan hacer sus propias investigaciones por su lado, eterno Dios. Yo he cumplido, Señor, tu mandato, Señor, de venir y compartir todo esto, Padre. Yo no soy capaz de convencer a nadie, pero tu Espíritu Santo sí. En el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Amén, hermano. El Señor le bendiga. Buenos días, solo quería saber el número de teléfono y dónde están ubicados. Ok, es área 323-595-6357. Si quiere me llama después, porque ahorita voy a cerrar el programa, pero nuevamente le doy el teléfono 323-595-6357. Pastor Ramiro Moreno. Gracias. Ok, bendiciones. Amén, hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Adiós. KBLA 15.